En la tranquila colonia Santa María la Ribera de Ciudad de México, la casa de los Zamudio se alzaba como un recordatorio silencioso de épocas pasadas. Con sus paredes de cantera y techos altos, la propiedad había permanecido en la familia por 5 generaciones. Daniel Zamudio, un arquitecto de 38 años, había heredado la casa tras la muerte de su abuela Consuelo hacía apenas 3 meses. «Esta casa necesita una renovación completa», comentó Elena, la esposa de Daniel, mientras recorrían las habitaciones llenas de muebles antiguos y polvo acumulado. Especialmente ese patio trasero, parece que nadie lo ha tocado en décadas. El patio en cuestión era un rectángulo de tierra seca rodeado por altos muros de piedra. Un viejo naranjo se erguía en el centro, sus ramas retorcidas como dedos huesudos, apuntando al cielo. Lo más extraño era cómo la abuela Consuelo siempre había prohibido cualquier tipo de excavación o modificación en esa área. «Mi abuela era muy supersticiosa con ese patio», recordó Daniel, «pero ahora que la casa es nuestra, podemos transformarlo en un espacio habitable. Quizás una terraza con asador». La primera semana de septiembre, Daniel contrató a 5 albañiles liderados por don Héctor, un hombre mayor con 40 años de experiencia en construcción. El plan era simple: excavar el patio para colocar cimientos para una nueva terraza y un pequeño jardín. «Comenzaremos mañana temprano, ingeniero», aseguró don Héctor después de evaluar el trabajo. Esa noche, mientras cenaban, su hija Lucía, de 9 años, preguntó: «Papá, ¿es cierto que la casa está embrujada?» Daniel rió. «¿Quién te dijo eso?» «La señora de la tienda. Dijo que tu abuelita nunca dejaba que nadie tocara el patio porque algo malo estaba enterrado ahí». Elena y Daniel intercambiaron miradas. «Son solo cuentos, mi amor», respondió Elena, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Esa noche, Daniel despertó sobresaltado. Creyó escuchar el sonido de tierra siendo removida en el patio. Al asomarse por la ventana, no vio nada excepto la silueta del naranjo, meciéndose suavemente bajo la luna menguante. Culpó a su imaginación y volvió a la cama, ignorando el leve olor a tierra húmeda que parecía haber invadido la habitación. Al amanecer, don Héctor y sus hombres comenzaron a trabajar. Daniel se fue a su despacho después de darles instrucciones precisas. Elena llevó a Lucía a la escuela y luego regresó para supervisar ocasionalmente el trabajo. A mediodía, Elena preparaba la comida cuando escuchó un grito proveniente del patio. Al salir corriendo, encontró a los albañiles agrupados en una esquina, pálidos y temblorosos. «¿Qué sucede?», preguntó alarmada. Don Héctor, un hombre normalmente imperturbable, tenía el rostro desencajado. «Señora, no podemos seguir trabajando aquí. Lo sentimos». «¿Pero por qué? ¿Qué encontraron?». Los hombres se miraron entre sí, ninguno queriendo hablar. Finalmente, el más joven señaló hacia un área recién excavada cerca del naranjo. Elena se acercó cautelosamente. En el fondo de un hoyo de medio metro de profundidad, parcialmente cubierto por tierra húmeda, asomaba lo que parecía ser un pequeño cráneo humano. «No toque nada, señora», advirtió don Héctor, sosteniendo su sombrero contra el pecho con manos temblorosas. «Esto es asunto para la policía». Elena retrocedió sintiendo un mareo repentino. El cráneo, parcialmente enterrado, parecía demasiado pequeño para ser de un adulto. Un pensamiento terrible cruzó su mente. Era del tamaño de un niño. Los albañiles recogieron sus herramientas en silencio. Ninguno quería permanecer un minuto más en aquel lugar. Don Héctor, quien había trabajado en construcciones por décadas y seguramente había visto muchas cosas extrañas, parecía particularmente afectado. «Hay algo más, señora», murmuró don Héctor cuando los otros se habían adelantado. «Cuando comenzamos a cavar, el suelo no se sentía normal». «¿A qué se refiere?», preguntó Elena. «El suelo estaba caliente, como si algo abajo generara calor. Y cuando la pala tocó ese hueso,
Juro que escuché un suspiro, como si alguien hubiera estado conteniendo la respiración por mucho tiempo. Elena llamó inmediatamente a Daniel, quien regresó a casa en menos de 30 minutos. Para entonces, los albañiles ya se habían marchado, negándose incluso a aceptar el pago por el día trabajado. Daniel observó el hallazgo con incredulidad. «Tenemos que llamar a la policía», dijo finalmente sacando su teléfono. 2 horas después, la casa de los Zamudio estaba llena de oficiales de policía y peritos forenses. El patio se había convertido en una escena del crimen, acordonada con cinta amarilla. «Señor Zamudio, ¿cuánto tiempo ha sido propietario de esta casa?», me preguntó el detective Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes. «La heredé hace 3 meses, pero ha pertenecido a mi familia por generaciones. Mi abuela Consuelo vivió aquí hasta su muerte, y nunca se realizaron obras en este patio. Nunca. Mi abuela lo prohibía terminantemente». El detective anotó algo en su libreta. «Los peritos necesitarán excavar más profundo. Si hay un cuerpo, necesitamos recuperarlo completo para la investigación». A medida que el equipo forense trabajaba, quedó claro que no se trataba de un solo cuerpo. Para el atardecer, habían descubierto restos de al menos 3 personas diferentes, todos aparentemente de niños o adolescentes. «Esto parece ser un enterramiento de hace varias décadas», comentó la antropóloga forense. «Por el estado de los huesos, diría que tienen entre 50 y 70 años de antigüedad». Daniel se sintió enfermo. ¿Acaso su abuela había sabido algo sobre estos entierros? ¿Era por eso que siempre había prohibido tocar el patio? Mientras los especialistas continuaban su trabajo, Elena fue a recoger a Lucía de casa de una amiga donde la había dejado para evitar que presenciara la situación. Al regresar, la niña parecía extrañamente callada. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Elena. Lucía asintió, pero luego dijo algo que heló la sangre de su madre. Los niños del patio querían quedarse dormidos para siempre, pero alguien los despertó. «¿Qué niños, Lucía? ¿De qué hablas? Los vi en un sueño anoche. Estaban jugando debajo del naranjo, pero no podían salir». Elena miró a su hija con preocupación. ¿Había escuchado algo sobre el hallazgo? ¿O era una terrible coincidencia? Esa noche, mientras los peritos se retiraban prometiendo volver al día siguiente, la familia Zamudio se preparó para una noche inquieta. Ninguno quería dormir en aquella casa, pero era demasiado tarde para buscar alojamiento en otro lugar. Lo que no sabían era que el verdadero horror apenas comenzaba. La noche cayó sobre la casa de los Zamudio como un manto pesado. A pesar del calor típico de septiembre en Ciudad de México, un frío inusual se filtraba por las grietas de las ventanas. Daniel había insistido en que todos durmieran en la misma habitación, la suya y de Elena, argumentando que era lo más alejado del patio. «¿Crees que encontrarán más restos mañana?», susurró Elena mientras arropaba a Lucía en un colchón improvisado en el suelo. Daniel pasó una mano por su rostro cansado. «No lo sé. El detective Ramírez mencionó que podrían haber más. Lo que no entiendo es por qué mi abuela nunca dijo nada». Lucía, quien fingía dormir, escuchaba atentamente. Cuando sus padres finalmente apagaron la luz, abrió los ojos en la oscuridad. Podía verlos claramente. Sombras que se movían bajo la puerta, no como sombras normales, sino como pequeñas figuras danzantes. A las 3:14 de la madrugada, Daniel despertó sobresaltado. Un sonido constante y rítmico venía desde el patio, como si alguien estuviera cavando. Al principio pensó que podría ser algún perito trabajando en turno nocturno, pero recordó que todos se habían marchado. «Elena», murmuró, sacudiendo suavemente a su esposa. «¿Escuchas eso?». Elena se incorporó instantáneamente alerta. «Parece que alguien está excavando». Ambos miraron hacia la ventana, donde las cortinas se mecían suavemente a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El sonido continuaba. Thump, thump, thump. Tierra cayendo sobre tierra. «Voy a revisar»,
dijo Daniel levantándose. «No». Elena lo detuvo, aferrándose a su brazo. «Llama a la policía». Mientras Daniel buscaba su teléfono, notaron que Lucía ya no estaba en su colchón. El pánico los invadió instantáneamente. «¡Lucía!», gritó Elena corriendo hacia la puerta. La casa entera parecía responder con un crujido, como si fuera un organismo vivo reaccionando a su desesperación. Encontraron a Lucía en el pasillo que conducía al patio, de pie frente a la puerta de cristal, observando hacia afuera. La niña no se movía. Su pequeña figura recortada contra la luz plateada de la luna que iluminaba el patio. «Lucía, ven aquí ahora mismo», ordenó Daniel, acercándose cautelosamente. La niña se volvió lentamente. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, parecían vacíos, como si mirara a través de sus padres. «Quieren jugar conmigo», dijo con una voz monótona que no parecía la suya. «Dicen que han estado solos mucho tiempo». Elena corrió hacia su hija, abrazándola protectoramente. «No hay nadie ahí fuera, mi amor. Vamos a la habitación». «Sí hay», insistió Lucía señalando hacia el naranjo. «Son 5, 3 niños y 2 niñas. El más pequeño se llama Tomás y tiene 6 años, como cuando yo empecé la primaria». Daniel miró hacia donde señalaba su hija. Por un instante, tan breve que después se convenció de que había sido su imaginación, creyó ver pequeñas siluetas moviéndose alrededor del árbol. Parpadeó y la visión desapareció. El sonido de excavación se había detenido, pero ahora podían escuchar algo más perturbador. Risas infantiles, distantes y apagadas, como si vinieran de muy lejos o de bajo tierra. El teléfono de Daniel sonó, haciéndolos saltar a todos. Era el detective Ramírez. «Señor Zamudio, lamento llamar a esta hora, pero necesito preguntarle algo urgente. ¿Su abuela alguna vez mencionó a 5 niños que desaparecieron en el barrio en 1953? Daniel sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿5 niños? Sí. Hemos estado investigando casos antiguos relacionados con su dirección. En 1953, 5 niños desaparecieron en un radio de 3 calles alrededor de su casa. Nunca fueron encontrados». Daniel miró a Lucía, quien ahora sonreía de una manera extraña mientras seguía mirando hacia el patio. «Detective, tiene que venir ahora mismo», dijo Daniel, sin apartar la mirada de su hija. «Creo que los niños nunca se fueron». Cuando colgó, notó que el aire había cambiado. El frío se había intensificado y un olor dulzón, como de tierra recién removida mezclada con flores marchitas, inundaba el pasillo. Lucía se soltó del agarre de su madre y presionó su pequeña mano contra el cristal de la puerta. «Están tristes porque los despertaron», murmuró. «Quieren volver a dormir, pero ahora no pueden». En el patio, la tierra alrededor del naranjo comenzó a moverse, como si algo debajo intentara salir. El detective Ramírez llegó en 20 minutos con 2 oficiales y un especialista en parapsicología, el doctor Vega, a quien había llamado por instinto después de escuchar la inquietante conversación con Daniel. Para entonces, los zamudios se habían refugiado en la sala, lo más lejos posible del patio. Lucía había vuelto en sí, sin recordar nada de lo sucedido, y ahora dormía acurrucada en el regazo de Elena. Los fenómenos paranormales a menudo se desencadenan cuando se perturban restos humanos, explicó el doctor Vega mientras examinaba la casa. Era un hombre delgado con gafas gruesas y hablaba con la calma de quien está acostumbrado a lo inexplicable, especialmente si las muertes fueron violentas o traumáticas. El detective Ramírez extendió una carpeta sobre la mesa del comedor. «Esto es lo que pudimos encontrar en los archivos. En 1953, 5 niños desaparecieron en este vecindario en un periodo de 3 meses. Las edades coinciden con los restos que encontramos hoy, entre 6 y 12 años». Daniel examinó las fotografías en blanco y negro de los niños desaparecidos. 5 rostros inocentes le devolvían la mirada desde el pasado,
¿Y cree que están enterrados en nuestro patio?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Los restos preliminares lo confirman, respondió Ramírez. La pregunta es, ¿quién los puso ahí y por qué? Elena, quien había estado inusualmente callada, habló finalmente. Encontré algo cuando estábamos limpiando las cosas de la abuela Consuelo. Se levantó y regresó con una pequeña caja de metal que había estado guardada en su closet. No le di importancia en ese momento, pero ahora... Destidun, dentro de la caja había un sobre amarillento, sellado con cera roja y con una inscripción que decía: para ser abierto solo cuando el naranjo muera o la tierra hable. Con manos temblorosas, Daniel rompió el sello. Dentro había varias páginas escritas con la letra estilizada de su abuela. Comenzó a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, es porque finalmente se ha descubierto lo que yace bajo el naranjo. Lo que voy a confesar me ha atormentado toda mi vida, pero nunca tuve el valor de enfrentar las consecuencias. En 1953, mi esposo Ernesto, quien todos creían era un respetable profesor, cometió actos imperdonables. Los niños que desaparecieron fueron atraídos a nuestra casa con promesas de dulces y juguetes. Ernesto los... Daniel se detuvo, incapaz de continuar leyendo en voz alta los horribles detalles. Los ojos del detective Ramírez se endurecieron mientras continuaba leyendo en silencio. La carta explicaba cómo el abuelo de Daniel, un hombre aparentemente respetable, había sido responsable de las desapariciones. Su abuela Consuelo había descubierto la verdad cuando encontró un zapato infantil en el cobertizo. Confrontó a su esposo, quien confesó todo en un arrebato de locura. Esa misma noche, según la confesión, Consuelo había envenenado a Ernesto con arsénico en su café. Lo enterró junto a sus víctimas, plantó el naranjo encima para marcar la tumba y guardó el terrible secreto durante el resto de su vida. Nunca pude denunciarlo sin exponerme, y nunca pude abandonar esta casa porque temía que alguien descubriera lo que ocultaba el patio. He vivido mi vida como guardiana de un cementerio maldito, rezando por las almas de esos pobres niños y castigándome cada día por mi cobardía y complicidad. Que Dios me perdone. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación cuando Daniel terminó de leer. El detective Ramírez fue el primero en hablar. Esto explica muchas cosas, pero no lo que está sucediendo ahora. El doctor Vega se ajustó las gafas. Las almas de esos niños han estado atrapadas aquí durante décadas, vigiladas por el espíritu de Ernesto. Al perturbar sus restos, han despertado. Como para confirmar sus palabras, un llanto infantil, apenas audible pero inconfundible, emergió de las paredes. Elena abrazó a Lucía con más fuerza. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Daniel desesperado. Darles paz, respondió el doctor Vega. Recuperar adecuadamente sus restos, identificarlos y darles un entierro digno. El detective asintió. Comenzaremos al amanecer. Mientras tanto, creo que deberían pasar el resto de la noche en otro lugar. Mientras recogían algunas pertenencias para irse, Lucía despertó brevemente. Miró hacia la ventana que daba al patio y sonrió. «Ya no están tristes», murmuró antes de volver a dormirse. Daniel y Elena intercambiaron miradas. Afuera, el viento había cesado y el naranjo estaba perfectamente inmóvil bajo la luz de la luna. Lo que ninguno notó fue la sexta figura que observaba desde las sombras más densas, más alta y más oscura que las demás, con ojos llenos de un odio que ni siquiera la muerte había podido extinguir. La mañana siguiente trajo una actividad frenética a la casa de los Zamudio. Un equipo completo de arqueología forense había tomado control del patio, transformándolo en una cuadrícula perfectamente organizada, donde cada centímetro de tierra era cuidadosamente examinado y documentado. Los Zamudio habían pasado la noche en un hotel cercano, pero Daniel había regresado temprano para supervisar los trabajos. Elena prefirió quedarse con Lucía, manteniéndola lo más alejada posible de aquel lugar hasta que todo terminara. «Hemos encontrado los restos completos de 4 de los niños»,
informó la doctora Serrano, jefa del equipo forense, mientras se quitaba los guantes manchados de tierra. Estamos buscando al quinto y, por supuesto, los restos de Ernesto Zamudio. Daniel asintió, sintiendo una mezcla de horror y pena. Estos niños habían estado enterrados bajo el patio de su familia durante más de 70 años. Su propia abuela había vivido cada día sabiendo lo que ocultaba la tierra bajo sus pies. Algo más, señor Zamudio, continuó la doctora, con una expresión grave. Encontramos esto junto a uno de los cuerpos. Le mostró una pequeña bolsa de evidencia que contenía un medallón de plata ennegrecido por el tiempo. Daniel lo reconoció de inmediato. Era idéntico al que su abuela Consuelo siempre llevaba al cuello y que había sido enterrada con ella. Esto complica las cosas, comentó el detective Ramírez, quien se había acercado para examinar el hallazgo. Este medallón sugiere que su abuela podría haber estado más involucrada de lo que admitió en su carta. Daniel se sintió mareado. Eso es imposible. Mi abuela era incapaz de hacerle daño a un niño. A veces, señor Zamudio, las personas más cercanas a nosotros guardan los secretos más oscuros, respondió Ramírez con tono compasivo pero firme. Para el mediodía, el equipo había descubierto algo más perturbador. Bajo los restos infantiles, en un nivel más profundo, encontraron evidencia de entierros mucho más antiguos, posiblemente prehispánicos. Este lugar podría haber sido un sitio de enterramiento ritual mucho antes de que se construyera la casa, explicó el arqueólogo que habían llamado para consulta. Los pueblos mesoamericanos a menudo enterraban a sus muertos en patios interiores, especialmente a niños, como ofrendas para asegurar la fertilidad y la prosperidad. ¿Está diciendo que mi abuelo eligió este lugar por casualidad?, preguntó Daniel incrédulo. O quizás no fue casualidad, respondió el arqueólogo. Algunos lugares conservan cierta energía. Atraen determinados eventos o personas. A media tarde encontraron finalmente lo que parecían ser los restos de Ernesto Zamudio, enterrado más profundamente que sus víctimas, pero algo no encajaba. Estos restos presentan señales claras de violencia, señaló la doctora Serrano. El cráneo tiene fracturas contundentes y hay marcas de cortes en varias costillas. Esto no coincide con un envenenamiento por arsénico como describió su abuela en la carta. Daniel se pasó una mano por el cabello. ¿Acaso toda la historia familiar que conocía era una mentira? ¿Quién había sido realmente su abuela Consuelo? Al anochecer, cuando los equipos comenzaban a retirarse, Daniel recibió una llamada urgente de Elena. Lucía ha desaparecido, dijo con voz entrecortada por el llanto. Bajé a la recepción solo 5 minutos y cuando regresé ya no estaba en la habitación. La recepcionista dice que la vio salir sola, pero nadie sabe hacia dónde fue. Un escalofrío recorrió la espina de Daniel. Instintivamente miró hacia el naranjo, cuyas ramas parecían más retorcidas que nunca contra el cielo crepuscular. Creo saber dónde está, dijo y colgó. Cuando todos los especialistas se hubieron marchado, prometiendo volver a la mañana siguiente, Daniel se quedó solo en el patio excavado. Las fosas abiertas parecían heridas en la tierra, revelando secretos que habían permanecido ocultos por décadas. Se acercó al naranjo y por primera vez desde que era niño tocó su rugoso tronco. La madera parecía pulsar bajo sus dedos como si tuviera un corazón latiendo en su interior. «¿Dónde está mi hija?», susurró, y entonces lo escuchó. Una risa infantil, seguida por otra y otra más. No venían del patio, sino del interior de la casa, de la habitación que había pertenecido a su abuela Consuelo. Daniel entró precipitadamente a la casa, llamando a Lucía. Un silencio antinatural le respondió, interrumpido solo por el leve crujir de la madera antigua bajo sus pies. Se dirigió directamente al segundo piso, hacia la habitación que había pertenecido a su abuela. La puerta estaba cerrada, aunque él recordaba haberla dejado abierta esa mañana.
Al girar el pomo, descubrió que estaba fría al tacto, mucho más fría que el resto de la casa. «¿Lucía? ¿Estás ahí?», llamó mientras empujaba la puerta. La habitación estaba exactamente como la habían dejado durante la limpieza inicial. La cama con dosel cubierta por una funda blanca, los muebles antiguos dispuestos simétricamente, las cortinas de encaje meciéndose suavemente, aunque no había ventanas abiertas. Lo único diferente era el viejo armario de caoba, cuyas puertas ahora estaban completamente abiertas, revelando un espacio oscuro en su interior. Daniel se acercó cautelosamente. El armario siempre había estado cerrado con llave, y nunca habían encontrado cómo abrirlo durante la limpieza, asumiendo que la llave se había perdido con el tiempo. «¿Lucía?», envolvió a llamar, esta vez con voz temblorosa. Desde el fondo del armario le llegó un sonido de pasos pequeños, como de pies descalzos sobre madera, y luego la voz de su hija, pero extrañamente distante. «Papá, encontré el lugar secreto de la abuelita». Daniel se asomó al interior del armario. En lugar del fondo de madera que esperaba ver, había una abertura que daba paso a una pequeña habitación oculta, apenas iluminada por la luz que se filtraba desde el dormitorio. Sin pensarlo dos veces, Daniel entró. El espacio era apenas lo suficientemente grande para que un adulto pudiera estar de pie. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos y, lo más perturbador, 5 medallones idénticos al que habían encontrado en la excavación, colgados en pequeños ganchos. Lucía estaba de pie en el centro de la habitación, observando con fascinación un viejo baúl abierto a sus pies. «Mira lo que encontré, papá», dijo, señalando el contenido del baúl. Daniel se acercó y quedó petrificado. Dentro había decenas de objetos personales, zapatos pequeños, juguetes antiguos, lazos para el cabello, anteojos infantiles, pertenencias que claramente habían sido de niños. «Lucía, tenemos que salir de aquí ahora mismo», dijo tomando la mano de su hija. «Pero ellos quieren que vea todo», protestó la niña. «Quieren que sepa la verdad». «¿Quién es, Lucía?» «Los niños del patio y la señora». Daniel sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «¿Qué señora, Lucía?» «La abuelita Consuelo. Está parada justo detrás de ti». El instinto de Daniel le gritaba que no mirara, pero fue incapaz de resistir. Lentamente giró la cabeza. No había nadie visible, pero podía sentir una presencia, como si alguien estuviera respirando justo en su nuca. Un aroma a gardenia, el perfume favorito de su abuela, inundó repentinamente el pequeño espacio. Con un movimiento rápido, tomó a Lucía en brazos y salió del armario cerrando las puertas tras de sí con tanta fuerza que la madera crujió en protesta. «¡No!», gritó Lucía retorciéndose en sus brazos. «Tenemos que ayudarlos. Ella no fue quien los lastimó». Daniel corrió escaleras abajo, sosteniendo firmemente a su hija, quien seguía luchando por liberarse. Cuando llegaron a la entrada principal, se encontraron con Elena, quien acababa de llegar, acompañada por el detective Ramírez. «¡La encontré!», exclamó Daniel, entregando a Lucía a su madre, quien la abrazó entre lágrimas. «¿Dónde estabas, mi amor?», preguntó Elena, revisando a su hija como si esperara encontrar la herida. «Con los niños y la abuelita», respondió Lucía con naturalidad. «Me mostraron dónde guarda sus secretos». El detective Ramírez miró a Daniel con expresión interrogante. «Hay una habitación oculta dentro del armario de mi abuela», explicó Daniel. «Está llena de recuerdos de los niños. Creo que mi abuela guardaba sus pertenencias». «Necesito ver eso inmediatamente», dijo Ramírez. «Yo iré contigo», se ofreció Daniel. «Elena, lleva a Lucía de vuelta al hotel y quédense allí». Mientras Elena se marchaba con una Lucía extrañamente tranquila, Daniel guió al detective hacia la habitación oculta. Al abrir nuevamente las puertas del armario, sin embargo, se encontraron con algo inesperado. El fondo de madera estaba en su lugar.
No había ninguna abertura, ninguna habitación secreta. Estaba aquí, insistió Daniel, golpeando la madera con los nudillos. Lo juro. Entré con Lucía. El detective observó detenidamente el armario, pasando sus manos experimentadas por la superficie. Le creo, dijo finalmente. Hay una corriente de aire que sale por estas rendijas. Debe haber un mecanismo oculto. Después de varios minutos de búsqueda, encontraron un pequeño botón disimulado en uno de los tallados decorativos. Al presionarlo, el fondo del armario se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando nuevamente la habitación secreta. Esta vez, sin embargo, el baúl estaba cerrado y las paredes aparecían completamente vacías, sin fotografías, sin recortes, sin medallones. Lo único que quedaba era una pequeña libreta de cuero colocada cuidadosamente sobre el baúl. Daniel la recogió con manos temblorosas y la abrió en la primera página. Estaba escrita con la inconfundible caligrafía de su abuela. Este es mi verdadero testimonio, no lo que escribí en la carta que dejé en la caja de metal. Aquella fue una mentira para proteger la verdad más terrible. El detective Ramírez y Daniel llevaron la libreta a la cocina, donde la luz era mejor. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, como si no hubieran sido tocadas en décadas. Con cuidado, Daniel comenzó a leer en voz alta. Nunca quise esta casa. Fue Ernesto quien insistió en comprarla en 1951, a pesar de los rumores sobre su pasado. El anterior propietario, don Augusto Méndez, la vendió por una fracción de su valor después de que su esposa enloqueciera repentinamente, afirmando que escuchaba voces de niños en el patio. Los primeros meses fueron tranquilos. Ernesto enseñaba historia en la universidad y yo cuidaba de nuestro hogar. Entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue el pequeño Tomás Gutiérrez, de 6 años. Luego María Dolores, de 8. Después los hermanos Cortés, Roberto y Sebastián, de 9 y 11. Finalmente, Alejandra Robles, de 12. Todos desaparecieron en un radio de 3 calles alrededor de nuestra casa. Daniel hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. Los nombres coincidían con los de los expedientes que les había mostrado el detective. Al principio nunca sospeché de mi esposo. ¿Cómo podría? Ernesto era amable, respetado, cariñoso conmigo, pero una tarde de octubre regresé antes de lo esperado de visitar a mi hermana y lo encontré en el patio, cavando. Me dijo que plantaría un naranjo. No pensé nada extraño entonces. Semanas después, mientras limpiaba su estudio, encontré una caja escondida bajo una tabla suelta. Contenía pequeños tesoros. Un yoyo, un listón azul, un par de anteojos infantiles, un zapato diminuto y 5 medallones de plata idénticos al que mi madre me había regalado cuando era niña. Esa noche confronté a Ernesto. Lo que siguió fue una confesión tan horrible que mi mente se resistía a aceptarla. Mi esposo, el hombre con quien compartía mi vida, era un monstruo. Me contó con una frialdad que helaba la sangre cómo había atraído a cada niño a nuestra casa, cómo los había... Daniel se detuvo, incapaz de continuar leyendo las atrocidades descritas en esas páginas. El detective Ramírez tomó la libreta y continuó leyendo en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. Esto coincide con las evidencias forenses, murmuró después de un momento. Pero no explica las fracturas en el cráneo de Ernesto. Daniel recuperó la libreta y continuó leyendo desde un párrafo posterior. Aquella noche, después de su confesión, Ernesto se volvió violento. Temía que lo denunciara. Me golpeó y me encerró en el sótano, prometiendo que me mataría por la mañana y me enterraría junto a sus niños, como él los llamaba. Pero no contaba con que yo encontraría una vieja tubería suelta entre los escombros. Cuando vino a buscarme al amanecer, lo golpeé con todas mis fuerzas, 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que dejó de moverse. Lo arrastré hasta el patio y lo enterré junto a sus víctimas.
bajo el naranjo que él mismo había plantado. Juré que guardaría el secreto por el resto de mi vida, no por protegerlo a él, sino para proteger a los niños de la indignidad de que sus historias se hicieran públicas, de que sus familias supieran los horrores que habían sufrido. Pero la casa nunca me dejó olvidar. Los escuchaba por las noches, pequeños pasos, risas apagadas, a veces llantos. El naranjo floreció como ningún otro, alimentado por lo que yacía bajo sus raíces. Y yo viví mi penitencia cada día, guardiana de un secreto terrible, incapaz de abandonar este lugar por temor a que alguien descubriera la verdad. Las últimas páginas del diario contenían entradas más recientes, escritas con una letra temblorosa, probablemente en los últimos años de vida de Consuelo. Los he visto claramente ahora. Los 5 niños juegan alrededor del naranjo cuando cae la noche. No parecen sufrir, es como si hubieran encontrado paz juntos. Pero él también está ahí, observándolos desde las sombras, siempre al acecho. Mientras yo viva, no les hará daño nuevamente. Pero temo lo que sucederá cuando yo me vaya. He dejado 2 testimonios. Uno falso, que encontrarán fácilmente, y este verdadero, que solo hallará quien deba conocer la verdad. Daniel, si eres tú quien lee esto, perdóname por la carga que te heredo. Ahora tú eres el guardián. Los medallones son la clave. Eran amuletos de protección que mi madre me dio. Ernesto los robó de mi joyero y los enterró con cada niño, en un retorcido ritual personal. El 5º lo conservé yo, y debe ser enterrado conmigo cuando muera. Son lo único que mantiene a Ernesto atado a la tierra, pero también lo único que protege a los niños de él. El círculo debe completarse. Los restos deben ser honrados adecuadamente. Solo entonces encontrarán descanso. Solo entonces él dejará de acecharlos. Solo entonces esta casa dejará de ser una prisión. Daniel cerró la libreta, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Mi abuela no era un monstruo, murmuró. Estaba protegiendo a esos niños, incluso después de muertos. El detective Ramírez asintió lentamente. Y ahora esa responsabilidad ha caído sobre usted. Un ruido repentino los sobresaltó. El timbre del teléfono de Daniel. Era Elena, y su voz sonaba aterrorizada. Daniel, Lucía está ardiendo en fiebre. No para de hablar sobre el hombre malo que viene a buscarla. Dice que quiere llevarla al patio para que juegue con los otros niños, para siempre. El hospital pediátrico de urgencias era un edificio moderno que contrastaba con la antigüedad de la colonia Santa María la Ribera. Daniel corrió por los pasillos iluminados con luz fluorescente hasta encontrar a Elena en la sala de espera, con el rostro marcado por el llanto y el miedo. «¿Cómo está?», preguntó, abrazándola. «Los médicos no entienden qué sucede», respondió Elena. «La fiebre no responde a los medicamentos y sigue hablando sobre el hombre que la llama, que la quiere llevar con los otros niños». El detective Ramírez, quien había insistido en acompañar a Daniel, permaneció respetuosamente a distancia. Había traído consigo la libreta de Consuelo y un pequeño paquete envuelto en tela. «Señor Zamudio», dijo finalmente acercándose, «después de leer todo el diario, creo que hay algo que debemos hacer urgentemente». Daniel lo miró confundido. «El medallón», explicó Ramírez, desenvolviendo el paquete para revelar el medallón de plata ennegrecido que habían encontrado en la excavación. Su abuela escribió que hay 5, 4 enterrados con los niños y 1 que debía ser enterrado con ella. Pero este es el 5º medallón, y lo encontramos en el patio, no en su tumba. «¿Qué significa eso?», preguntó Elena. «Significa que el círculo de protección que su abuela intentó crear está incompleto», respondió Ramírez. «Según sus propias palabras, los medallones son lo único que mantiene a Ernesto atado a la tierra, pero también lo único que protege a los niños de él». Daniel recordó las últimas palabras del diario. «El círculo debe completarse. Tenemos que poner el medallón en la tumba de mi abuela», dijo con repentina certeza.
En ese momento, un médico se acercó a ellos. Familiares de Lucía Zamudio. Somos sus padres, respondió Elena, levantándose apresuradamente. La fiebre sigue subiendo y no responde a los antipiréticos convencionales. Hemos descartado infecciones bacterianas y virales comunes. Francamente, no entendemos qué está causando este estado. ¿Podemos verla?, preguntó Daniel. El médico asintió y los guió hacia una habitación donde Lucía yacía en una cama, conectada a varios monitores. Su pequeño rostro estaba enrojecido por la fiebre y murmuraba palabras incoherentes en su delirio. «No dejaré que te la lleves», repetía una y otra vez. «La abuelita me dijo que te detuviera». Daniel se acercó y tomó la mano de su hija. Estaba ardiendo. «Lucía, mi amor, ¿puedes oírme?». Los ojos de la niña se abrieron brevemente. «Papá, tienes que terminar lo que la abuelita empezó. Él está cada vez más fuerte». Elena y Daniel intercambiaron miradas de preocupación. El detective Ramírez, quien había entrado tras ellos, habló en voz baja. «Señor Zamudio, creo que no tenemos mucho tiempo». Daniel besó la frente de su hija. «Voy a arreglar esto, mi amor, te lo prometo». El cementerio donde estaba enterrada Consuelo Zamudio se encontraba en el otro extremo de la ciudad. Mientras el detective conducía a toda velocidad, Daniel sostenía el medallón, sintiendo su peso histórico en la palma de su mano. «Mi abuela murió creyendo que se llevaría este secreto a la tumba», reflexionó. «Nunca imaginó que descubriríamos la verdad». «Las personas guardan secretos, pero los lugares tienen memoria», respondió Ramírez. «Especialmente cuando ocurren eventos traumáticos». Llegaron al cementerio poco antes del anochecer. El guardián, inicialmente reacio a permitirles el acceso fuera del horario de visitas, cambió de opinión cuando el detective mostró su placa. La tumba de Consuelo era sencilla. Una lápida de mármol gris con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y la inscripción «Guardiana fiel hasta el final». Ahora Daniel entendía el verdadero significado de esas palabras. «¿Qué hacemos exactamente?», preguntó, sosteniendo el medallón. El detective Ramírez, quien había seguido leyendo el diario durante el trayecto, respondió: «Según las últimas páginas, el medallón debe ser colocado directamente sobre su corazón. Su abuela creía que esto completaría el círculo de protección, pero eso significaría exhumar su cuerpo», dijo Daniel, horrorizado ante la idea. «Hay otra manera», intervino una voz detrás de ellos. Ambos se volvieron sobresaltados. Una anciana con un ramo de flores los observaba. Su rostro arrugado mostraba una expresión de conocimiento antiguo. «Consuelo era mi amiga», explicó la mujer. «La única en quien confié mi sospecha sobre lo que había ocurrido con esos niños. Me hizo jurar que guardaría su secreto, pero me dijo que algún día alguien vendría a completar su trabajo». «¿Usted sabe sobre los medallones?», preguntó Daniel asombrado. La anciana asintió. «El ritual no requiere abrir la tumba. El medallón debe ser enterrado justo encima donde descansa su corazón. La tierra transmitirá su poder». Con manos temblorosas, Daniel cavó un pequeño hoyo sobre la zona donde aproximadamente estaría el corazón de su abuela. Depositó el medallón y lo cubrió nuevamente con tierra. Por un momento, nada ocurrió. Luego, una brisa repentina agitó las copas de los cipreses del cementerio, aunque el aire había estado completamente quieto momentos antes. El teléfono de Daniel sonó. Era Elena. «¡Daniel!», exclamó con voz entrecortada. «La fiebre está bajando. Los médicos no lo entienden, pero Lucía está mejorando». Un alivio inmenso lo invadió, pero duró poco. Casi inmediatamente después, recibió otro mensaje, esta vez del equipo forense que vigilaba la casa. «Señor Zamudio, algo está sucediendo en el patio. El naranjo se está moviendo por sí solo». Cuando Daniel y el detective Ramírez llegaron a la casa de los Zamudio, encontraron a varios oficiales de policía y miembros del equipo forense contemplando atónitos el patio desde una distancia prudente. El naranjo,
que había permanecido como un centinela silencioso durante décadas, ahora se mecía violentamente a pesar de la ausencia total de viento. Comenzó hace unos 20 minutos, explicó la doctora Serrano, con el rostro pálido por el asombro y el miedo, justo después de que terminamos de extraer los últimos restos. Los restos a los que se refería estaban cuidadosamente dispuestos en 5 cajas blancas, 4 pequeñas y una más grande, alineadas cerca de la entrada al patio. Los 5 niños y Ernesto Zamudio finalmente habían sido recuperados de su tumba improvisada. ¿Han notado algo más?, preguntó Daniel, observando nerviosamente el naranjo cuyas ramas parecían retorcerse como tentáculos. La temperatura, respondió uno de los técnicos, ha descendido unos 10 grados solo en esta área, y hay algo más, un sonido, como voces distantes. Daniel se concentró, y efectivamente pudo percibir lo que parecían ser murmullos lejanos, demasiado indistintos para entender palabras, pero claramente voces humanas. El detective Ramírez, quien había mantenido un escepticismo profesional a pesar de los eventos inexplicables, ahora observaba la escena con asombro apenas disimulado. Creo que estamos presenciando el final de algo que comenzó hace más de 70 años, murmuró. De repente, la tierra alrededor del naranjo comenzó a moverse, como si algo debajo intentara salir. Una grieta apareció en el suelo, extendiéndose desde el tronco hacia el centro del patio. ¡Atrás! ¡Todos atrás!, ordenó Ramírez, y el grupo retrocedió hasta la entrada de la casa. La grieta se ensanchó, y de ella emergió lo que parecía ser vapor, no blanco como el vapor de agua normal, sino de un gris oscuro, casi negro, que se elevaba en espirales hacia el cielo nocturno. «Dios mío», susurró Daniel. El vapor comenzó a tomar forma. Primero, 5 figuras pequeñas, siluetas infantiles que danzaban alrededor del naranjo. Luego, una 6ª figura, mucho más grande y oscura, emergió lentamente de la base del árbol. La temperatura descendió aún más. Los cristales de las ventanas que daban al patio se empañaron instantáneamente, y el aliento de todos se condensaba en el aire. «Es él», dijo Daniel, reconociendo instintivamente la presencia de su abuelo Ernesto, el monstruo que había atormentado a su abuela durante toda su vida. La figura oscura parecía luchar contra algo invisible que lo mantenía atado al naranjo. Sus brazos etéreos se extendían hacia las siluetas infantiles, que ahora se habían detenido y formaban un círculo perfecto alrededor del árbol. «Los medallones», murmuró Daniel, «están funcionando». Como para confirmar sus palabras, 5 destellos plateados aparecieron en el pecho de cada una de las figuras infantiles. El medallón que habían colocado en la tumba de Consuelo estaba completando el círculo de protección. La figura oscura emitió un sonido, mitad grito, mitad gruñido, que heló la sangre de todos los presentes. Su forma se distorsionó como si estuviera siendo desgarrada desde dentro. Entonces, una 7ª figura apareció junto al naranjo. A diferencia de las demás, esta tenía contornos más definidos. Una mujer mayor con un vestido sencillo y el cabello recogido en un moño. «Abuela», susurró Daniel, reconociéndola inmediatamente. La figura de Consuelo se acercó a la entidad oscura. Aunque no podían escuchar palabras, era evidente que le estaba hablando. La figura de Ernesto se retorció con más violencia, pero parecía incapaz de liberarse del naranjo, cuyas raíces, visibles ahora a través de la tierra agrietada, se habían enroscado alrededor de lo que sería su forma espectral. Consuelo extendió una mano hacia los niños, quienes se acercaron a ella formando una línea. Luego, con un gesto sereno, señaló hacia el cielo nocturno. Una por una, las figuras infantiles comenzaron a elevarse, transformándose en pequeñas luces que ascendían hasta desaparecer entre las estrellas. Con cada luz que se desvanecía, la figura oscura de Ernesto parecía debilitarse más. Cuando el último niño desapareció,
Consuelo se volvió hacia la casa. Por un momento, Daniel tuvo la certeza de que su abuela lo estaba mirando directamente a él. La figura hizo un leve gesto de asentimiento, como agradeciendo su intervención. Luego regresó junto al naranjo y la figura oscura de Ernesto. Extendió ambos brazos y en un movimiento que parecía una extraña mezcla de abrazo y prisión, envolvió a la entidad. Ambas figuras comenzaron a hundirse en la tierra, mientras el naranjo, como respondiendo a una orden silenciosa, inclinaba sus ramas hacia ellas. En cuestión de segundos, ambas figuras habían desaparecido por completo. El naranjo dejó de moverse. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse por sí sola. La temperatura, gradualmente, volvió a la normalidad. Un silencio absoluto cayó sobre el patio. Los presentes, testigos de algo que desafiaba toda explicación racional, permanecieron inmóviles durante varios minutos. Finalmente, el detective Ramírez habló. Creo que ha terminado. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Daniel sonó. Era Elena. Los médicos dicen que es un milagro, anunció con voz emocionada. La fiebre ha desaparecido por completo. Lucía está perfectamente bien, como si nunca hubiera estado enferma. Daniel miró hacia el naranjo, ahora perfectamente inmóvil bajo la luz de la luna. No es un milagro, respondió. Es el final de una historia muy larga. 3 meses después, bajo un cielo despejado de diciembre, una pequeña ceremonia se llevaba a cabo en el Panteón Civil de Dolores. 5 ataúdes blancos, decorados con flores multicolores, estaban dispuestos en semicírculo frente a una lápida común. Daniel, Elena y Lucía se encontraban en primera fila, junto con el detective Ramírez y representantes de las familias de los niños desaparecidos, descendientes que nunca habían conocido personalmente a Tomás, María Dolores, Roberto, Sebastián y Alejandra, pero que habían crecido con sus historias como fantasmas familiares. A través de un minucioso trabajo de investigación, el detective Ramírez había logrado localizar a parientes de cada uno de los niños. La noticia de que finalmente se habían encontrado sus restos, después de más de 70 años, había traído un cierre largamente esperado para familias que nunca habían dejado de preguntarse qué había sucedido con sus pequeños. La investigación oficial había concluido que Ernesto Zamudio, profesor universitario, había sido responsable de los crímenes y que su esposa Consuelo, tras descubrir la verdad, lo había matado en defensa propia y para evitar que continuara dañando a más niños. La decisión de no reportar los hechos a las autoridades había sido juzgada como un error comprensible dado el contexto social de la época y el deseo de proteger a las familias de la terrible verdad. Los detalles sobrenaturales, por supuesto, nunca formaron parte del informe oficial. El sacerdote que oficiaba la ceremonia concluyó su oración. Que estas almas inocentes, que por tanto tiempo esperaron justicia y descanso, encuentren finalmente la paz eterna en la presencia del Señor. Uno a uno, los ataúdes fueron descendiendo a la tierra. Lucía, vestida de blanco, se acercó a cada uno y depositó una flor de naranja, tomada del árbol que ahora había sido trasplantado desde el patio de los Zamudio hasta este cementerio donde crecería sobre la tumba común. La niña parecía haberse recuperado completamente de su experiencia. No recordaba nada de lo sucedido durante su fiebre ni de su encuentro con los espíritus en la casa. Los médicos lo habían atribuido a delirios causados por la alta temperatura, y sus padres habían decidido no contradecir esta explicación. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se dispersaban lentamente, el detective Ramírez se acercó a Daniel. «¿Cómo va la renovación?», preguntó. Daniel sonrió levemente. «Bien. Decidimos conservar la estructura original, pero cambiar por completo el interior. Elena está diseñando un espacio más luminoso y abierto. ¿Y el patio? Lo convertimos en un jardín. Plantamos flores donde estaba el naranjo,
y colocamos una pequeña placa conmemorativa, sin nombres ni fechas, solo la frase que mi abuela escribió en su diario: que encuentren la luz que en vida les fue negada. Ramírez asintió con aprobación. ¿Han notado algo inusual desde entonces? Nada, respondió Daniel. La casa se siente diferente ahora, más ligera, de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado. Lucía se acercó a ellos, tomando la mano de su padre. El detective se inclinó hacia ella. ¿Y tú, pequeña, te gusta tu nueva casa? La niña sonrió. Sí, es bonita y luminosa. Y ya no hay susurros en las paredes. Daniel y Ramírez intercambiaron miradas, pero decidieron no profundizar en el comentario. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, Elena los alcanzó. «Acabo de hablar con la señora Jiménez», dijo, refiriéndose a la anciana que los había ayudado en la tumba de Consuelo. «Me dio esto para ti». Le entregó a Daniel un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Al abrirlo, encontró un medallón de plata idéntico a los que habían descubierto en la excavación. «Dice que tu abuela se lo confió poco antes de morir», explicó Elena. «Le pidió que lo guardara hasta que todo hubiera terminado, y entonces debía entregártelo. Es el 6º medallón». Daniel examinó la pieza con asombro. A diferencia de los otros, este estaba perfectamente pulido y brillante, como si acabara de ser fabricado. Al darle la vuelta, notó una inscripción que no había visto en los demás. «El guardián siempre vela». «¿Qué significa?», preguntó Elena. Daniel guardó el medallón en su bolsillo, sintiendo su peso reconfortante. «Significa que algunas historias nunca terminan realmente. Solo se transforman». Esa noche, después de acostar a Lucía, Daniel se sentó en el porche de la casa que ahora verdaderamente sentía como suya. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad inusual. Sacó el medallón y lo sostuvo bajo la luz de la luna, observando cómo reflejaba su brillo plateado. Por un instante, tan breve que bien podría haber sido su imaginación, creyó ver 5 pequeñas luces danzando entre las estrellas, libres al fin de su larga prisión terrenal. «Descansen en paz», susurró a la noche, y en algún lugar 5 almas infantiles, protegidas por una guardiana fiel, finalmente encontraron el descanso que por tanto tiempo les había sido negado.